pues, inmersos en el debate en este último tiempo. Bueno, el tema que nos convoca esta noche, pues hace alusión a la problemática del Estado-Nación ecuatoriana en una perspectiva histórica. Estamos atravesando efectivamente una crisis sanitaria que se ha unido a una crisis humanitaria y una crisis económica, que no son nuevas en la historia del Ecuador y que llama con mucha frecuencia a la recurrencia cíclica con la que estos fenómenos se manifiestan en nuestro país, haciendo que suscite la pregunta de la viabilidad de nuestro país como Estado-Nación, como país. Dicho sea de paso que este 2020, año en el que el país ha sido y el mundo azotado por el coronavirus, hay una fecha histórica que coincide fundamentalmente, que es la fecha del bicentenario de la independencia de Guayaquil. Y bueno, se nos aproximan otros bicentenarios más, como la Batalla del Pichincha y otras más. Ante esto, bueno, hemos decidido, Coyuntura y Debate ha decidido pues invitar a distinguidas personalidades para esta noche, para que nos ayuden a reflexionar, a debatir sobre estas problemáticas históricas del Estado-Nación ecuatoriano, ante estas coyunturas críticas que se nos vienen encima. Ante eso, bueno, primero que nada es para mí un gran honor pues tener como invitada esta noche, primero que nada, la doctora Rosalía Arteaga. Ella fue la primera mujer en ser presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, así como la primera mujer en ser ministra de Educación. A lo largo de su vida, Rosalía Arteaga ha liderado transformaciones en el campo de la educación y la cultura, motivada por una visión personal que ve a la expansión del conocimiento como un eje fundamental. Ha luchado dentro y fuera del ámbito político para hacer que sus ideales se desarrollen. Asimismo, a nivel internacional, ha ocupado un sinnúmero de cargos como secretaria de la OSPRA, presidente del Consejo Directivo de la PAN Amazonía. Además de ella, es escritora, abogada, periodista, antropóloga, educadora y política. Y actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación FIDAL, una organización que trabaja de manera ardua por la educación, la democracia y el medio ambiente. Asimismo, esta noche pues, nos acompaña el doctor Juan Pazmiño Cepeda, especialista en la Revolución Juliana y Historia Económica, autor de varios libros y ex editorialista del diario El Telégrafo. Es docente universitario en universidades también del exterior. Ex vicepresidente y actual coordinador académico en Ecuador de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Y también, bueno, más tarde esperemos que se nos une el doctor Jorge Núñez Sánchez. Él es igualmente historiador, periodista, docente universitario dentro y fuera del Ecuador. Ha escrito numerosos libros sobre el periodo de la independencia, la masonería, libros sobre la figura de Manuel Mejía Lequerica. Fue expresidente de la Academia Nacional de Historia. Asimismo fue director de la sección académica de Historia y Geografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana e investigador asociado del Instituto de Antropología e Historia de México, INA, y ex editorialista. Pero bueno, esperemos que él se nos una lo más inmediatamente posible. Ante esto, bueno, ante esta presentación, quiero actualmente pues ceder la palabra a Galo Larenas, a mi amigo y compañero Galo Larenas, quien lleve a cabo la moderación de este debate y que sobre todo nos dará una introducción muy interesante a la fecha del 13 de mayo, una fecha que tiene también mucho desconocimiento, pero que tiene una importantísima carga histórica y política para el Ecuador. Galo, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Como es ya habitual en nuestros espacios de coyuntura y debate, este espacio estará conformado, digamos, por dos bloques o segmentos importantes. El primero va a ser, digamos, las exposiciones de nuestros invitados en bloques más o menos de unos 20 minutos, que vamos a permitir que cada uno de nuestros invitados pues puedan exponer sus ideas. Y sobre el final abriremos también un espacio de preguntas que esperemos nos permite el tiempo, porque a veces las discusiones pueden alargarse, para poder también traer a discusión aquellas cosas que tal vez no se abordaron con suficiente profundidad. Lo que abordamos en la noche de hoy es un tema bastante amplio. Sabemos que va a quedar corto el tiempo y nos vamos a centrar justamente en la que debería ser la fecha cívica de nuestra república, de la fundación de nuestra república. El día miércoles 13 de mayo, el Ecuador va a cumplir 190 años de existencia republicana. Recordamos la firma del Acta de la Separación de la Gran Colombia
mediante la cual los ecuatorianos decidimos forjar nuestro propio destino como nación. Viéndolo desde una perspectiva histórica, este viene a ser realmente la fecha de nuestra independencia formal, porque recordemos que la que actualmente tenemos como fecha nacional, que es el 10 de agosto, lo que recuerda es el primer grito de la independencia en 1809, que se basó más bien, o lo que planteaba una junta de gobierno que fue provisional, que además reconocía al gobierno español, y la batalla de Pichincha, que fue el 24 de mayo de 1822, lo que hizo fue separarnos de España, pero incorporarnos a la efímera Gran Colombia, que duró apenas 8 años. Entonces, en realidad, el destino que tenemos como nación, como Estado ecuatoriano, inicia el 13 de mayo con esta acta de separación de la Gran Colombia que firmaron una junta de notables aquí en Quito y a la cual adhirieron también Guayaquil, digamos, los representantes de Guayaquil o de Guayas, y Azuay algunos días después. A partir de ahí y hasta el día de hoy es lo que hemos vivido, digamos, este proceso de construcción del Estado-Nación. Hasta hace 20 años, en los años 90, todavía los analistas hablaban del Estado ecuatoriano como un Estado en ciernes. Yo pregunto a nuestros invitados, y para iniciar ya nuestra discusión, si es que seguimos siendo un Estado en ciernes después de estos 190 años de recorrido. ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo va el proceso de consolidación de la República Ecuatoriana? Y por dónde deberíamos dirigirnos de cara al futuro con todo lo que estamos viviendo y la crisis actual. Entonces me gustaría empezar haciendo una primera aproximación de la evolución de la economía, un poco del manejo económico de lo que ha sido este recorrer del Estado ecuatoriano, y quisiera empezar con el doctor Pazimiño para que nos hable un poquito sobre, más que un balance, cómo ha llevado el proyecto, cómo ha llevado el Estado ecuatoriano su proyecto de desarrollo económico a lo largo de estos 190 años. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nosotros vamos a conmemorar los 190 años de vida republicana. El 13 de mayo de 1830, en efecto, nos separamos de la Gran Colombia para constituir un nuevo estado con el nombre de República del Ecuador. En el plano general, podríamos decir que durante todo el siglo XIX hasta inicios del XX, lo que vivimos es un régimen o un sistema oligárquico, así se le denomina en la sociología histórica, debido a que predominaron las élites económicas, propietarias, grandes terratenientes, comerciantes, banqueros, como ejes de la vida nacional, mientras el resto de la población estuvo incluso hasta mediados del siglo XIX, hasta 1884 en realidad, excluidos constitucionalmente de la vida activa del país. En las condiciones del régimen oligárquico, la dominación además fue despótica por parte de una élite dominante en el país. Y este régimen empieza a cambiar recién en parte con la Revolución Liberal de 1895, pero sobre todo con la Revolución Juliana de 1925, que es la que yo he considerado como la bisagra entre el siglo XIX histórico y el siglo XX histórico, que es un concepto distinto al cronológico. Con la Revolución Juliana arranca una lenta y progresiva superación del régimen oligárquico que recién se consolida en los años 60 del siglo XX. De tal modo que el avance capitalista del Ecuador es tardío, recién desde mediados del siglo XX y prácticamente desde los años 60 y 70 se consolida el régimen capitalista del Ecuador, pero no sobre bases de un capitalismo eficiente, un capitalismo industrial. Desde luego no podíamos seguir el mismo camino que Europa o los Estados Unidos, porque el nuestro, además de ser un capitalismo bastante contradictorio, bastante débil, mantuvo rasgos de lo que había sido la dominación oligárquica, lo que se expresa en la mentalidad que suelen tener nuestras élites dominantes hasta la actualidad.
no tienen una mentalidad de lo que debería ser una burguesía liberal, progresista, nacionalista, que procura el desarrollo nacional en términos de competitividad, sino que es una burguesía con rasgos de la vieja visión de que para construir una fortaleza económica sobre el país es necesario mantener a grandes masas en condiciones de trabajo y de inequidad que no se compadecen con lo que es la construcción de una vida económica moderna. Bajo esta premisa general, la construcción del Estado también ha sido contradictoria. Nosotros, con la Constitución de 1830, proclamamos teóricamente una democracia que era censitaria porque están excluidos de esa misma condición democrática las grandes mayorías del país, no solo por la existencia de la esclavitud, no solo por la existencia de la servidumbre indígena y campesina, sino porque las sucesivas constituciones, hasta la de 1884, excluyeron por razones económicas y sociales de la ciudadanía y del acceso a la presidencia, a la vicepresidencia, al legislativo, a la población que no tenía cierto carácter, ciertos números, cierto monto de riqueza para poder ocupar esos cargos. Y la construcción, digo, del Estado Nacional ha sido contradictoria, compleja, a veces avanzamos, otros momentos retrocedemos. Pero tomando en cuenta particularmente lo que ocurre en el siglo XX histórico, que lo he trazado desde la Revolución Juliana de 1925 en adelante, nosotros tenemos ciclos de mayor estabilidad que otros. Entre 1925 y 1931 están los gobiernos julianos, pero después, desde 1931 hasta 1948, prácticamente en 2 décadas, hay una veintena de gobiernos. Algunos solo por pocos días, por un mes, y no hay el periodo completo en que la mayoría de esos gobernantes cumplan su ciclo. Entre 1948 y 1960 tenemos un primer momento de estabilidad con la sucesión de 3 presidentes, por cierto, electos. Y hasta el presidente Velasco Ibarra termina el tercer periodo presidencial, es el único que termina. Otra vez entre 1960 y 1970 sobreviene un ritmo de igual desencaje gubernamental. En una década, si mal no estoy, hay 6 gobiernos. Y desde 1972 hasta 1979 tenemos una estabilidad relativa con dictaduras militares. Cierto es que es relativa porque son dictaduras que han cuestionado por consiguiente los fundamentos del Estado democrático. Desde 1979 hasta hoy, en cambio, tenemos un panorama bastante sui generis. Los primeros 17 años, entre 1972 y 1996, si no estoy mal en mi cálculo, tenemos 5 gobiernos. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, 5 gobiernos. Y desde 1996 hasta el 2007, hasta el 2006-7, tenemos en una década 7 gobiernos, una efímera dictadura nocturna, el 21 de enero del 2000, y 3 presidentes electos en ese periodo, los únicos electos, derrocados. Entre 2007 y 2017, una estabilidad con un mismo presidente. Y entre el 2007 y el 2021 vamos a tener la estabilidad de otro presidente. Como se puede ver así a grandes rasgos, la construcción del ideal de Estado democrático, representativo, alternativo, que exprese la voluntad soberana de la población, no ha sido tan permanente en la vida del país. En mucho nos pintaría el pensamiento de Bolívar, ya que estamos tratando de hablar también de los bicentenarios. El pensamiento de Bolívar es entre 1810 y 1825, 28,
es el pensamiento revolucionario, perdón, hasta 1810 dije, sí, hasta 1824 es el pensamiento revolucionario, es el pensamiento del cambio. Luego es el Bolívar institucional, que también ve las dificultades de construir una gran Colombia sólida. Y los 2 últimos años de Bolívar son los del desencanto. Siguiendo esa trayectoria de Bolívar, nosotros podríamos decir en la actualidad, el Ecuador tiene mucho de desencanto, tiene también mucho de atractivo porque los cambios que se producen a lo largo de la historia, como la revolución liberal, como la revolución juliana, como en muchos los gobiernos de impulso desarrollista, etcétera, dan para pensar que podemos construir una economía social. Pero llegan ciclos de gobiernos en los cuales el desencanto nos hace más fuerza y nos obliga a tratar de repensar otra vez cómo tiene que ser la construcción del Estado Nacional. La crisis del coronavirus lo que ha provocado es la evidencia de los límites en la construcción de un Estado fuerte con capacidades, capaz de solventar y de atender un problema tan grave como es el de el provocado por el coronavirus y con la crisis de inversiones y de recursos para salud. Asimismo, se ve un Estado debilitado para tener capacidades de construir mejor una sociedad en el camino de la propia crisis y hacia futuro, y nos demanda repensar las condiciones bajo las cuales hemos venido desarrollándonos, porque hacia futuro necesariamente tenemos que entrar en las nuevas lógicas del mundo que han cuestionado el tipo de economías abiertas, hablan de la necesidad de fortalecer capacidades estatales, se repiensa la necesidad de imponer impuestos a las capas altas y que la población sea abastecida con los suficientes servicios como son salud, sanidad, atención médica, seguridad social, buen trabajo y sobre todo el cuidado que vamos a tener que obligadamente hacer sobre la masa de trabajadores, que es la que mayor debilidad demuestra al momento de poder mantener condiciones de vida que le permitan no solo afrontar la crítica condición creada por el coronavirus, sino el futuro del Ecuador, en que será necesario imponer una fuerte redistribución de la riqueza. Este es el panorama que puedo yo dar de inicio para conversar al respecto de este tema. Muchas gracias, doctor, por sus apreciaciones, donde se han abordado pues una amalgama de elementos. Eso ya era previsible porque hablar de 190 años de historia implica entretejer varias ideas sobre todo lo que constituye, digamos, el avance del Estado, de la sociedad, ¿no? Y la construcción de este proyecto de nación que, como usted bien dice, vemos todavía como un proceso inconcluso. Y en ese sentido, doctora Arteaga, agradezco nuevamente su presencia y el haber aceptado nuestra invitación. Habiendo hecho un poco este recorrido sobre cómo ha sido el modelo de desarrollo que ha optado el Estado ecuatoriano por el que hemos transcurrido estos 190 años, tenemos ahora que hacer un vuelco un poco para entender cómo ha sido la institucionalidad y la política ecuatoriana en general. En ese sentido, ¿cómo ve usted la evolución de la política ecuatoriana en este último tiempo? Y más que nada, ¿cómo cree usted que vemos los ecuatorianos a la democracia? ¿Cómo siente usted que el Estado ha respondido a las demandas de la sociedad en cuanto a la democracia? Tomando en cuenta algunos puntos que el doctor Paz y Miño mencionó, quizás en el tema electoral y en el tema democrático, la fecha más importante a retener en nuestra historia es el sufragio femenino, ¿no? En el cual somos pioneros como país en el año de 1924, cuando Matilde Hidalgo ejerció por primera vez el voto en toda América Latina. Después eso se oficializó en 1929 con la presidencia de Isidro Ayora, y desde ahí pues hemos tenido elecciones a veces indirectas, más tarde directas, y lo que sí vemos es una creciente demanda de la población por ir consolidando la democracia en un proceso que parece que tampoco ha finalizado, doctora. ¿Cuáles son sus apreciaciones?
Buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Mis felicitaciones a Coyuntura y Debate, este grupo de jóvenes egresados de las aulas de la Católica. Me han puesto un reto complejo, participar junto a dos connotados historiadores ecuatorianos. Como ustedes saben, yo no soy historiadora. En mis años de juventud, cuando empezaba a trabajar a los 17 años, una de las cátedras que tenía que dictar en el colegio, porque me habían pedido que sea profesora del colegio en el que me gradué, era historia. Me tocó dar, por supuesto, historia ecuatoriana, historia de límites, historia universal y, por supuesto, la fascinación permanente por descubrir nuestras raíces, que son raíces de identidad, ha hecho que siempre sea una ávida lectora de la historia. En algún momento me gustaría plantear inclusive una pequeña duda que tengo y que a lo mejor tanto Juan Pacimiño como el doctor Núñez, si se incorpora, podrán absolverla. Esto de partir en 1830 como nacimiento de la República, cuando en la Constitución que se da en la ciudad de Riobamba, en la constituyente, se establece la creación del Estado del Ecuador, no de la República del Ecuador, porque en esa época se estaba mirando al federalismo, a la confederación más bien, un poco imitando lo que pasaba en el norte, se pensaba en una confederación de estados y por eso se habla de Estado del Ecuador, y el primer escudo que tiene este nuevo Estado es uno que dice Ecuador en Colombia, ¿no? O sea, son estas situaciones un poco complejas y a veces que se prestan a la confusión de nuestra historia. Pero bueno, esto simplemente como una curiosidad que me gustaría conversarla. Por supuesto, el COVID-19 se cruza en las celebraciones del bicentenario de la independencia de Guayaquil, también de la de Cuenca, un poco como que se quedan los planteamientos hechos, los comités conformados y en definitiva es probable que no haya la celebración o las celebraciones que estaban previstas, sino más bien esos recursos se destinen al tema de la salud. Pero antes de contestar su pregunta sobre la institucionalidad política, yo quería remitirme un poco a lo que ha sido una de mis pasiones, es el de preocuparme por pensar cuál es la identidad de los ecuatorianos, ¿no? ¿Cuál es la identidad? Nosotros hemos visto países dentro de América Latina que tienen un acendrado nacionalismo. Hablemos de México, por decir algo, ¿no? En donde lo mexicano, el mexicanismo, todo esto sale a relucir en cada instante. Inclusive cuando nos comparamos con nuestros vecinos de Colombia y de Perú, en el caso peruano, sobre todo con el tema de la cultura del incario, etcétera, pues hay un nacionalismo. En el caso ecuatoriano, muchas veces no sabemos a dónde apuntar en la búsqueda de esas raíces que nos dan esa identidad como Estado. Hay quienes inclusive cuestionan el nombre de Ecuador, ¿no? Un nombre un poco artificial que nos es dado cuando la llegada de la primera misión geológica se empiezan a mandar los paquetes con las investigaciones hacia Francia, hacia Europa, y claro, estaban midiendo el arco de meridiano, estaban estableciendo todos aquellos estudios que arrojaban la importancia de esa línea imaginaria. Y por eso algunos a veces pensamos que el nombre de Ecuador nos da el nombre o nos remite a una línea imaginaria. Y por eso somos un país imaginado. Somos ese país imaginado, les pregunto a ustedes, les cuestiono tal vez. Yo siempre he tratado de buscar esas raíces y por supuesto mi condición de mujer y la preocupación por buscar qué han hecho las mujeres en el pasado me lleva a pensar en esa raíz de identidad como en la famosa cultura Valdivia. No solamente porque en algún momento una especie de novela histórica como la que escribe un alemán, Bauman, esa que dice Valdivia, los griegos de América y que nos da un papel fundamental, sino también por las investigaciones históricas que se hacen en México, cuando se reconoce la influencia de la cultura Valdivia, que la conocemos por ese nombre, por el lugar en donde se ubicó, probablemente tendría otro nombre, pero esta cultura Valdivia aparece con nexos importantes con las culturas pre-aztecas, pre-mayas inclusive, ¿no? Con aquellas culturas que se desarrollan, no recuerdo este rato el nombre del investigador, del arqueólogo, historiador mexicano, pero menciona de una manera repetida
a la cultura Valdivia como antecedente de cultura cerámica, de cultura navegante, de cultura que tenía una moneda, esa moneda era la concha spondylus, y que se la encuentra en diferentes lugares, pero también no solamente avanza la cultura Valdivia hacia el norte, sino también va hacia el sur a tener contacto con Chavín de Bántar y con otras culturas de Perú. Entonces tenemos que el papel que juega la cultura Valdivia es tan fundamental que me resisto a pensar que haya una especie de preconceptos, porque esta era una cultura matriarcal y por eso no se la pone como raíz de identidad ecuatoriana, ¿no? Porque cuando hablamos inclusive y cuando sectores indígenas muy valiosos hablan de recuperar las raíces, nos remiten, por ejemplo, al quechua o al quichua, como queramos llamarlo. Pero esa lengua es la lengua de un dominador que se establece que llega a lo que actualmente es el territorio ecuatoriano y que permanece entre 50 a 80 años. Pero ¿qué pasó antes? Por supuesto, existe el mito, la leyenda del padre Juan de Velasco con la historia del reino de Quito, y por eso no quiero remitirme a ello, pero sí a restos arqueológicos que nos hablan de una primera cultura que tiene una importancia grande, que es cultura matriarcal, que son los primeros ceramistas probablemente de América, que son aquellos que domestican el maíz, puesto que se encuentran los granos del maíz molidos, probablemente aquellos llevados desde la región amazónica, porque también se habla muchísimo del origen amazónico del maíz, del chocolate, ¿no? Del cacao, del teobroma, en definitiva, que es una de las ramas, diríamos así, es el cacao, una de las familias. En otro podríamos encontrar el cupuazú y otro tipo de semillas que dan origen, pero que son del mismo teobroma. Entonces, qué importante es pensar en ese redescubrimiento de nuestra identidad, porque cuando hablamos inclusive de institucionalidad y por qué no cuajamos como país, se habla inclusive a veces de un país fallido, es tal vez porque no nos hemos vuelto a encontrar nosotros mismos buscando esas raíces que nos dan ese sabor de identidad y que nos permiten también ser orgullosos de esa identidad. El doctor Juan Paz y Miño y probablemente el doctor Núñez y otros historiadores nos dirán que la historia tiene diferentes ángulos. La historia es como una especie de prisma, depende quién esté viendo. Por ejemplo, una será la visión que tenga el doctor Juan Paz y Miño de la década, para mí, perdida del Correato, y otra será la que tenga yo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de democracia, y me preguntaba Galo, ¿qué es lo que pasa con la democracia ecuatoriana? Hay que citar que no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, hay cánceres que corroen las democracias. Y yo podría citar a dos enfermedades terribles que hacen que la gente inclusive piense que la democracia no vale, que la democracia es algo descartable. Y estos cánceres son, por un lado, la pobreza, que no ha logrado ser desterrada. Coincido en que hay que buscar una mayor justicia distributiva, en que tenemos que apuntar a que los ricos no ganen esas enormes fortunas, en que no tengamos ese lucro a costa del sacrificio de los más pobres. Estamos totalmente de acuerdo, pero también no es menos cierto que otro cáncer que corroe las democracias y que se hace que se pierda credibilidad en las democracias es la corrupción. Es la corrupción que aparece como una lacra permanente a lo largo de la historia ecuatoriana, porque ya inclusive antes, en la época de Bolívar y en la época de los diferentes líderes que de una u otra forma o han estado vinculados con el Ecuador o han sido líderes ecuatorianos, se habla de comisiones, de costos que no debían pagarse, de cosas que eran infames para la población, pero que pasaban desapercibidas, inclusive con aquel viejo de roba pero hace. Tal vez eso se podía aplicar a la década anterior. Roba pero hace. Hizo carreteras que están de alguna forma demostrándonos que pudieron haberse generado muchas más carreteras. Estaba mirando un reportaje recién del famoso puente, un puente gigantesco que con
con basamentos en el océano, aquellos que comunican, me parece que es entre Noruega y Suecia, el puente de Øresund, costó menos que la refinería del Pacífico, queridos jóvenes, costó menos. ¿Y dónde está la refinería del Pacífico? Ese puente, en cambio, está comunicando a dos países que estaban complicados porque tenían que demorarse varios días de navegación para intercambiar productos, para temas de intercambio estudiantil, etcétera. Se construye ese puente y en el Ecuador no se construye la refinería del Pacífico. Entonces, cánceres tremendos, corrupción y pobreza. Dificultades en construir nuestro futuro porque no nos hemos podido reflejar en el pasado, porque no nos hemos sentido con esa raíz identitaria a la que siempre me gusta volver. ¿Será que ya el machismo impera entre los que hacen la historia? Galo mencionaba un hecho importante, el hecho de la primera mujer votante de América Latina, la primera médica, la primera mujer que llega a un puesto de concejal, creo que Machala, siendo Lojana, porque en Machala es donde se radica por temas de matrimonio, una mujer que lucha por estudiar. Nos discuten los uruguayos dicen que en Uruguay está la primera mujer votante, o sea que no, la primera mujer votante no, sino es el primer país que concede el derecho al voto. Claro, en el caso ecuatoriano fue un olvido el que hace que Matilde Hidalgo decida aprovechar el olvido porque se habían olvidado de prohibir a las mujeres que voten en esa legislatura. Y entonces acude y vota. Es decir, el hecho real de que tenemos la primera mujer votante es indiscutible. Por supuesto, la primera ley que consagra el voto para la mujer está en Uruguay, y allí tienen razón los uruguayos, ¿no? Bueno, la historia se hace así a pedazos, con prismas que se van uniendo, pero yo me quería remitir también a que la construcción de las historias parte muchas veces de mitos porque de pronto los historiadores rigurosos nos van a decir, van a hacer un mito. El hecho de que era un matriarcado es un mito, a pesar de que tenemos miles de figurines, algunos de ellos guardados en el Banco Central y otros desperdigados en el mundo entero. Yo tuve la oportunidad de ver un figurín Valdivia en el famoso museo de Abu Dhabi, el Museo del Louvre de Abu Dhabi. Allí está y me encanta que esté allí. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, pero me encanta que esté allí porque aparece como de los primeros pueblos originarios, un figurín de la Valdivia en el Museo de Abu Dhabi que lleva el nombre del Louvre y que ha sido curado por el Museo del Louvre de París. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen, usted está inventándose una historia, usted está generando un mito, como aquel de la fundación de Roma, de la loba amamantando a Rómulo y Remo. Sí, hay que también generar esos mitos primigenios que nos dan esa raíz y que nos dan esa identidad. Si por un lado aparecemos como un país que tiene el nombre de una línea imaginaria y que aparece como un país imaginado, también esa línea imaginaria nos da unos beneficios y unas bondades incomparables, como saber que los rayos perpendiculares del sol que caen sobre nuestro territorio hace que tengamos las mejores rosas del mundo. Alguien podrá pensar que soy chauvinista, de que estoy ponderando demasiado los productos que podemos tener en el Ecuador. No, no. Los expertos floricultores de Holanda son quienes me han dicho a mí que las mejores rosas del mundo están en el Ecuador. Que no somos competitivos, es cierto, porque nuestros costos de flete son mayores desde el Ecuador que desde Colombia y por lo tanto Colombia nos gana en los mercados. Pero el mejor cacao del mundo, ahí está el cacao fino de aroma, el mejor atún del mundo. Son cosas reales, que no son inventos, que tienen que ver con nuestras potencialidades como país. País imaginario que produce o que tiene productos extraordinarios. País que no tiene identidad y produce una cultura matriarcal, viajera. Las balsas de la cultura huancavilca deslumbraron a los españoles. El sistema de cabotaje utilizado por los fenicios allá en épocas remotas nos dan a nosotros una capacidad
de navegantes a lo largo de toda la costa del Pacífico Occidental. Qué importante es entonces hurgar en la historia. Ahora, la institucionalidad. El tema de la institucionalidad nos ha perjudicado más que ningún otro problema en el país. No hemos sido capaces de generar instituciones perdurables y no hemos sido capaces de generar instituciones que se respeten. No voy a ahondar en los porqués, pero esta es la realidad. Cuando en mi calidad de vicepresidenta de la República, porque la presidencia la ejercí por muy pocos días, pero la ejercí, allí están decretos míos que fueron publicados en el registro oficial y fueron respetados, a pesar de todos los cuestionamientos que se dieron. Pero cuando, como vicepresidenta de la República, trataba de conseguir inversiones y se comparaba, por ejemplo, la situación de Colombia en esos momentos acosada por el tema del narcotráfico, de la guerrilla, y sin embargo, inversionistas extranjeros me decían, preferimos invertir en Colombia, porque allí los riesgos están calculados, porque sabemos que tenemos que poner más guardaespaldas, porque tenemos que entrenar a nuestros ejecutivos para que hagan, rutas diferentes para no ser secuestrados, por una serie de cosas, pero allí tienen instituciones firmes, no las cambian a cada rato. Aquí las leyes las cambian al gusto de quien está en la presidencia de la República o del ministro de turno, porque a veces inclusive dentro de un mismo gobierno, cuando cambian al ministro, cambian las leyes, porque no se respetan las leyes, porque no hay institucionalidad. Durante los 10 años anteriores, lo que se hizo todavía más profundo fue esa ruptura de la institucionalidad, porque no se respetó ni siquiera una constitución hecha ad hoc para darle gusto al capataz de turno, porque no se la respetó tampoco, porque se decía que había insuficiencia de leyes, porque no había las suficientes como para que el jerarca, el presidente, el dictador, estuviera a gusto, porque se intenta acomodar las leyes para reelecciones, porque se intenta acomodar las leyes para que no haya la consulta previa a los indígenas cuando está establecida en la Constitución. Entonces tenemos una serie de situaciones complejas que nos dicen que la institución en el Ecuador ha sido tan frágil que inclusive se evade la presencia de una mujer que debía mantenerse en la presidencia de la República en el año 97. Simplemente porque a la partidocracia de turno se le ocurre que ella no es cómoda, que a ella no se le va a poder manejar. Y porque el sector militar tampoco se siente cómoda con una mujer como general en jefe o comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y esta es la verdad de lo que ocurre. ¿Qué institucionalidad existe? Yo recuerdo haber visitado Cataluña después de aquellos acontecimientos y haber escuchado al presidente de la Generalitat catalana decir, no entiendo lo que pasa en el Ecuador, no entiendo lo que pasa. ¿Qué ocurre con el respeto a las instituciones? Me hacía recordar esa pregunta que me hizo el presidente de la Generalitat de Cataluña, como cuando en aquellas situaciones dolorosas de guerras entre Ecuador y Perú, algún canciller peruano, algún canciller brasileño dijo a los ecuatorianos, vayan a construir país primero. Dolorosísimo, dolorosísimo, indudablemente doloroso, pero que tiene que ver con esa falta de institucionalidad que nos hace que cada vez seamos más vulnerables. Quiero terminar, porque sé que me estoy pasando del tiempo, con un colofón en relación al tema del coronavirus. ¿Qué diferente sería la situación en los actuales momentos del Ecuador si no habrían sido destruidos los fonditos, como el Fondo de Estabilización Petrolera, que fue creado en gobiernos anteriores, buenos o malos? Este momento no lo estamos analizando, pero qué diferente habría sido la situación si teníamos unos fondos, cuando aquella riqueza petrolera, aquella bonanza de más de $100 el barril golpeó las puertas del Ecuador, cuando se cobraron por anticipado regalías petroleras, cuando se metió en las manos al fondo, a los fondos tanto públicos como privados. Me refiero a privados, por ejemplo, al Fondo de Cesantía del Magisterio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no son fondos públicos, son fondos de los afiliados, de quienes pagamos nuestras mensualidades. Cuando se echa mano inclusive al oro de la reserva y se lo ignora y se lo deja
emprenda, creo que fue ante Merrill Lynch o alguno de esos fondos americanos, cuando se nos deja con situaciones de preventa de petróleo, con contratos secretos que todavía el día de hoy no se han develado, porque están secretos entre China y Ecuador, y entonces el gobernante del Ecuador, qué diferente sería la situación si en estos momentos tuviéramos un gobierno fuerte, con recursos económicos, que pudiera decir, vamos a fortalecer de una manera drástica, radical a la salud pública, porque eso es lo que tiene que hacer un gobierno responsable, fortalecer la salud pública, más que decirnos no salgan o no hagan esto, no hagan el otro, o echar mano de los impuestos. Tendría que decir, no, aquí están los recursos económicos, aquellos que ahorró el Estado ecuatoriano y que sirven para los momentos de calamidad, la calamidad más grande que ha vivido la historia. Es cierto, la del coronavirus, porque inclusive cuando hablamos de guerras, en las guerras hay la posibilidad de declararse neutral. Frente a un virus no se puede declarar neutral. Todos estamos complicados, no en el mismo barco, porque hay un barco donde están los más ricos y otro barco donde estamos los más pobres. Eso es cierto, porque tampoco podemos desconocer la realidad ecuatoriana y la realidad mundial, en donde necesitamos más equidad, más preocupación por la naturaleza, más preocupación por los valores, más importancia a la educación. Me angustia pensar que ahora todo el mundo está hablando de salud y todo el mundo está hablando de economía, pero no se toca el tema de la educación. Un país sin educación no tiene futuro. UNESCO nos decía, 10 años vamos a retroceder a nivel mundial. En el Ecuador no sé cuántos años vamos a retroceder en educación, tanto en cobertura como en calidad. Ojalá no tengamos que lamentar que cuando volvamos a aquella especie de nueva normalidad, no tengamos que muchos chicos y chicas, sobre todo en los sectores rurales, han desertado de la escuela porque sus papás no tienen dinero ni para darles de comer. Perdónenme que yo me exalte cuando hablo de estas cosas, pero no puedo ser indiferente frente a la realidad ecuatoriana, ni tampoco frente a la historia ecuatoriana. Gracias por atenderme y después empezaremos a discutir sobre estos temas. Gracias, doctora. Usted ha topado algunos puntos importantes. Antes de continuar con el siguiente bloque, sí quisiera mandar un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando en distintas partes del país, a todas las personas que nos escuchan desde la provincia del Guayas, desde la provincia de la Azuay. También tenemos a compatriotas en el extranjero, incluso en Europa. A todos ellos les mandamos un saludo muy cordial. Esta es una discusión que nos convoca a todos, en realidad, precisamente porque los temas que se están tratando abordan algo, digamos, el sentido más importante que deberíamos tener como sociedad en su conjunto, que es el de sentirnos, digamos, connacionales, es decir, compatriotas de una misma tierra, sin querer rayar en patrioterismos o cosas de esas que a veces se utilizan bastante, más bien para proselitismo político que otra cosa. Aquí la idea es analizar justamente cómo ha sido la construcción del Estado Nacional y cómo ha topado la doctora Rosalía Arteaga este tema tan importante de la construcción de la identidad nacional ecuatoriana, sobre la cual se ha discutido muchísimo, todavía sigue siendo objeto de mucho estudio. Sabemos que la forma como los acontecimientos históricos se dieron para que aparezca la República del Ecuador se presta para que no tengamos, digamos, esa vinculación tan directa y tan arraigada como sí la tienen otros países. Y en eso también tal vez recae el asunto de la construcción de la República como nación. ¿Cuáles son los valores republicanos que nos cobijan? ¿Cuál es dentro de ese proyecto de nación, a qué valores nos adherimos inicialmente? Son algunas de las interrogantes que los ecuatorianos quisiéramos tener, a las que quisiéramos tener respuesta después de estos 190 años de convivencia conjunta. Convivencia que no ha sido fácil. Sabemos que uno de los grandes retos que tenemos es aprender a convivir entre regiones y entre ciudades. Hasta ahora aflora, como ustedes conocen también, el regionalismo entre costeños, serranos, guayaquileños, quiteños, en fin. También sigue muy vigente el debate sobre el centralismo y la descentralización. Todos estos son factores que un poco sacan a relucir esa falta de cohesión nacional. Y es en eso en donde quisiera hacer un poco el enlace para esta siguiente consulta al doctor Paz y Niño.
¿Cuál ha sido en esa evolución histórica, en ese devenir de, como dice la doctora, de que hemos ido tropezando en la gestión del Estado? No ha habido digamos, un proyecto de gobierno lo suficientemente consolidado para dar estabilidad al país, tanto a nivel político, a nivel económico. No nos hemos sentado a pensar qué es lo que queremos como nación, y si no nos hemos sentado a pensar, mucho menos vamos a esperar que algún gobierno o que un plan político a largo plazo pueda empezar a encauzar el país en esos rumbos. Hemos ido de tumbo en tumbo, de crisis en crisis, como usted mismo nos ha relatado, y en ese sentido, ¿cuál ha sido la valoración? ¿Qué valoración tiene usted, digamos, a lo largo de la historia de lo que han hecho los gobiernos por intentar construir esa identidad nacional, esa cohesión nacional, de sentirnos todos cobijados como una misma nación? Al fin de cuentas son 190 años, doctor. A estas alturas ya deberíamos tener algo un poquito más concreto que preguntarnos qué vale más, si ser quiteño o ser guayaquileño, si todavía tener por ahí columnistas que intentan sacar a relucir, a flote su regionalismo y disputar cuál debe ser la capital del país. En fin, estas cosas afloran y demuestran que no están zanjadas, pero algo tiene que haberse hecho desde el Estado. Entonces la pregunta es, ¿cómo han actuado nuestros gobiernos a lo largo de la historia en ese proceso de construcción nacional? A muchos nos cuesta creer que a ninguno le haya importado o que ninguno haya hecho nada al respecto. Doctor. Desde el 13 de mayo de 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia, comenzamos la construcción de la República del Ecuador. En ese año, la Constitución ciertamente no habla de República del Ecuador. Los dos primeros artículos dicen: el Ecuador, artículo 1, los departamentos de la Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador. El artículo 2 dice: el Estado del Ecuador se une y confedera con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre de República de Colombia. Esa República de Colombia no se formó, y la Constitución de 1830 establece una verdadera organización republicana, con ejecutivo, legislativo, judicial, y en la asamblea se nombrará el primer presidente, que es Juan José Flores. De tal manera que vamos a conmemorar en el año 2030 los 200 años de vida republicana. La construcción, insisto, del Estado Nacional ha sido algo así como a saltos y a brincos, en sobresaltos. No has tenido una continuidad, porque además depende de qué sectores están en el poder. Es un problema político, es un problema de clases. No se puede construir una identidad nacional en abstracto. No tenemos rasgos del hombre ecuatoriano o de la nacionalidad ecuatoriana en abstracto. Ese es un mito. Se construyen las identidades conforme avanza a su vez la construcción del sistema político, del sistema económico, del régimen de partidos, del régimen ciudadano, del régimen civil e incluso del régimen militar. Por eso es que hemos logrado construir una serie de bases nacionales, pero sobre un telón de fondo que es la enorme desigualdad social, que impide a su vez una integración entre capas sociales, por ejemplo, entre los más ricos y la gente más pobre del Ecuador. En un momento en que el coronavirus nos plantea el desafío de estar unidos, ¿unidos a qué? A un proyecto que quiere conducir la política económica del Ecuador desde la visión y perspectiva del alto empresariado, o a un proyecto que tenga una visión social de base. ¿A cuál de esos proyectos nos vamos a unir en un criterio de unidad nacional? Entonces ahí están los cuestionamientos sobre la base de la política que se ejerce. No todos los gobiernos van a ejercer políticas totales, sino en la retórica. Los gobiernos ejercen una política efectiva con las medidas que toman, con las políticas económicas que llevan. Podemos comparar el gobierno de León Febres Cordero con el gobierno, por ejemplo, de Rodrigo Borja, que tienen orientaciones distintas, en algunas cuestiones económicas muy parecidos, en otras totalmente distintas. Pero unificar esos criterios en un país tan fraccionado social, culturalmente, regionalmente, es bastante complicado en la vida nacional. De otra parte, construir la institucionalidad también ha sido un esfuerzo nacional difícil.
Hemos tenido 20 constituciones, cada una de ellas pretende establecer otra vez el Estado Nacional y no hemos tenido la posibilidad de mantener el ideal constitucional en el largo plazo. Quizás una de las constituciones más firmes es la de 1906, la liberal. Por ejemplo, ella establece el laicismo en educación, la separación iglesia y Estado. Es una conquista para la vida del país. Herederos de eso somos hasta el presente. La Constitución de 1929 nos heredó toda la política social, porque es la primera en establecer y reconocer la cuestión social como parte de la vida del país. Si no habría sido por esa Constitución, fruto de la Revolución Juliana de 1925, difícil habría sido construir las décadas posteriores sobre las bases del respeto, por ejemplo, a las condiciones de trabajo de los trabajadores. Si no era por la Constitución de 1979, que creó los sectores estratégicos de economía, esos sectores estratégicos al siguiente año y después en la década de los 80 y los 90 habrían sido realmente destruidos en toda su base por las políticas de influencia de la globalización transnacional y de las ideas de los mercados abiertos y de las empresas privadas como dominantes para la vida de los países, lo que se denomina como neoliberalismo y que desde el año 1989 pasa a conocerse como consenso de Washington. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es, avanzamos en algunos puntos construyendo identidad, institucionalidad. En otros, avanzamos a veces y lo retrocedemos en otros momentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Constitución de 1979, muy progresista, que dictaminó cuáles son los sectores estratégicos para la vida nacional, que introdujo el voto a los analfabetos, por ejemplo, y que incluso planteaba un tipo de economía social, es destruida inmediatamente por el gobierno de León Febres Cordero, que no hizo caso a varias de las condiciones legales establecidas por esa misma Constitución. Y es bien conocido que el descalabro institucional con respecto al pasado comienza porque se introduce el criterio de que la empresa privada y el mercado libre son ejes de la economía. Cuando Rodrigo Borja intenta recuperar el Estado, después vendrá el gobierno de Sisto Durán Ballén, que otra vez desmonta lo que se ha logrado alcanzar en cuanto a generación de capacidades estatales. Esto de generar capacidades estatales en el Ecuador es muy resistido por las élites del poder. Creen que solo el sector privado es el gran constructor de la economía nacional. Bueno, la historia ecuatoriana ha demostrado que cuando hay mejores capacidades del Estado es cuando mejor hemos caminado. Están las décadas de los 60 y de los 70 que determinan, por ejemplo, que el desarrollismo sea un eje de construcción de la vida nacional para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población, como en efecto ocurrió. Cuando se enfatiza en la idea de que el Estado tiene que ser reducido, que los impuestos tienen que ser reducidos, que se tiene que flexibilizar el trabajo, se está precisamente tratando de construir un tipo de economía y de sociedad al servicio de una élite y no al servicio de las grandes mayorías nacionales. Porque evidentemente los principios de una economía social tienden a apuntar más a fortalecer capacidades estatales, a no flexibilizar el trabajo, sino más bien a garantizar y construir mayores derechos laborales. Y sin duda alguna, a aumentar impuestos a los ricos, a los sectores de élite, que son a los que hay que apuntar para un tema de redistribución de la riqueza. La Constitución de 1945 es heredera de las instituciones de la Constitución de 1929. La Constitución de 1979 es heredera de las dos anteriores. La Constitución del 2008 es heredera de las otras tres anteriores que ya he nombrado. Y sus principios, la Constitución del 2008 tiene principios fundamentales para la vida nacional que se han venido luchando desde décadas atrás. No es que es una Constitución que se inventó al apuro, tal como la Constitución de 1979, que tenía un esquema básico para construir un tipo de economía
social. Están conectadas la Constitución del 29, del 45, del 79, del 2008, en esa idea de construir una economía social. Pero frente a eso chocan otro tipo de constituciones. La del 46 es floja. La del 67 es una especie de constitución bastante, hoy le llamaríamos neoliberal. Y la constitución de 1998, esa es la que garantizó precisamente la construcción de otro tipo de institucionalidad abierta en la base económica, es decir, inspirada en los principios y conceptos de lo que hemos denominado en América Latina el neoliberalismo. Como se ve, tanta contradicción en el camino nacional nos hace pensar qué mismo estamos haciendo para beneficio del país. Hay gobiernos que alientan una mejor orientación del Estado, de la economía, de las capacidades públicas para construir una economía, una sociedad mejor. Otros gobiernos que alientan el tipo de construcción solamente para beneficiar a unas élites. Entonces, ese camino es natural para toda América Latina. Como historiador no me asombro, no me asusto, porque ese ha sido el camino de América Latina. Pero qué lastimoso que tardemos décadas en tratar de construir una economía social mejor adecuada para la vida de las grandes mayorías, con fortalecimiento del trabajo, con fortalecimiento de los servicios. ¿Quién no podría admirar aquellos países que tienen seguridad social universal, que tienen atención médica gratuita, que tienen servicios de educación amplios, gratuitos, fortalecidos y con buenas capacidades de rendimiento académico? ¿Cómo no vamos a mirar esos principios para la construcción de nuestro país? Pues bien, ese es el problema del Ecuador y de América Latina, que a los ciclos de desarrollo, a los ciclos de adelanto, a los ciclos de modernización, a los ciclos de beneficio social, suelen suceder estos otros ciclos más bien conservadores que destruyen la institucionalidad creada antes para tratar de montar otra vez los regímenes al servicio de élites. Y esa ha sido nuestra historia. Ojalá logremos estabilizarla para beneficio de la sociedad. Y la clara orientación en ello es pensar siempre en que la construcción de una sociedad contemporánea, moderna, requiere fortalecer capacidades estatales, requiere altos impuestos a las capas ricas, requiere no hacer caso a los temas de flexibilidad laboral que atenten a los derechos laborales, requiere exigencias sociales sobre la democracia para que se cumplan las leyes y se cumpla la institucionalidad. Ese es el camino que nos asegura la construcción de una nueva sociedad hacia futuro. Y pensando en los objetivos del desarrollo sostenible lanzados por las Naciones Unidas para el 2030, todos los exámenes que se están haciendo por parte de las grandes instituciones, de las entidades internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y sobre todo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, apuntan a que para América Latina la crisis del coronavirus volvió difíciles conseguir los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado para el año 2030. Y para unos países más que otros. El Ecuador está entre estos que difícilmente van a poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Porque la crisis nos ha sorprendido también en una serie de condiciones previas. Cuando se destruyen capacidades estatales, se destruyen capacidades para que el Estado sea fortalecido con fuertes impuestos y sobre todo con impuestos a los ricos. Cuando se destruyen capacidades en torno a la flexibilidad laboral y en torno a creer que la empresa privada y el mercado libre son las garantías de construcción social, bueno, pues esas son las consecuencias de que nos limitan, incluso bajo esta crisis, la posibilidad de atender a la sociedad con mayor eficiencia y mayor compromiso. Y de esto ya teníamos experiencia histórica en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando por construir una economía, dijéramos en términos sociohistóricos y socioeconómicos, una economía capitalista típica, se descuidó el fortalecimiento de construcción del bienestar colectivo para una sociedad como la ecuatoriana que sigue postergando la atención de sus temas fundamentales. Gracias, doctor. Se nos está viniendo encima un poco el tiempo, así que queremos
dar la palabra para cerrar ya este segundo bloque a la doctora Arteaga. Usted había hecho mención, bueno, el doctor Pacimiño nos vuelve a confirmar también lo difícil que ha sido poder construir este proyecto nacional, y hemos sacado algunos elementos de cuáles han sido los factores que pueden haber incidido en esas dificultades. Usted mencionó uno de manera particular, el de la corrupción, como un cáncer, digamos, directo, que es el que ha atentado digamos, al buen desarrollo del Estado y a la capacidad de nosotros como sociedad también de poder avanzar. Este es un cáncer que ha afectado no solo a la clase política, sino que todos sabemos y reconocemos que es un mal social muy grave, porque no hay que olvidarse que la clase política nace de la misma ciudadanía, es decir, los gobernantes que tenemos no son extraterrestres ni vienen de otro planeta, son el fruto de la misma sociedad en la cual ellos se construyen. Pero también es cierto que dicen que el poder también corrompe. Un poco en esa misma lógica, ¿cuáles serían las perspectivas a futuro, doctora, si desde el ejercicio del poder, desde la experiencia que usted tuvo también en el poder, cuál sería el mensaje o hacia dónde deberían conducirnos las nuevas élites gobernantes o los nuevos, digamos, grupos o sectores que en adelante gobiernen a nuestro país, bien que sean de la tendencia ideológica que fuesen? ¿Cuál sería, digamos, el camino que debería guiar a la administración pública para tratar un poco de ir paliando y de salir de esta encrucijada que nos ha tenido, digamos, encerrados ya casi 200 años, doctora? Gracias. Se ha mencionado un tema súper importante, que es el tema de la cohesión social. Yo estoy convencida que la cohesión tiene que construirse por parte de los gobernantes, pero también de los gobernados, que tenemos que trabajar en hacer que esas asimetrías no se profundicen cada vez más, y me temo tal vez con esta pandemia global esas asimetrías se pueden profundizar. Tiendo a pensar que ojalá después del coronavirus podamos tener unos nuevos compromisos como país y como ciudadanos de buscar un mejor balance, de buscar una mayor tolerancia, de aprender a respetar instituciones, sabiéndose los difíciles momentos que nos toca vivir y los peores que nos va a tocar vivir. Mucha gente que piensa que el coronavirus se acaba cuando se acabe el aislamiento, y esto lo sabemos que no es cierto. Los científicos todavía no apuntan a un comportamiento del virus, no se apunta. Estoy en un chat con diferentes científicos de diferentes partes del mundo, y entre ellos están hablando de la imposibilidad de descubrir soluciones frente a estos organismos complejos. Se habla de la complejidad de enfrentar un virus mutante, ¿no?, frente al cual no se puede hacer gran cosa desde la ciencia. Así es que la vacuna le veo todavía un poco lejos, y los medicamentos también. Frente a eso, ¿qué hacer un país inmerso en una realidad como la latinoamericana, con todas las situaciones que se han descrito aquí y que tienen que ver con ese no haber sabido construir una mayor institucionalidad, no saber dar las respuestas que se necesitan? Por supuesto que hay mucha gente que echa la culpa de todo a procesos como la globalización, pero la globalización existe, nos guste o no nos guste. De hecho, estamos viviendo este rato fenómenos globales. La pandemia es global, originada en China de una u otra forma, llega a todos los rincones del planeta, y las consecuencias económicas también se van a sentir, y mayoritariamente en países como el Ecuador, que no estaban preparados ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, médico, etcétera, para lo que estamos describiendo. Yo apunto como soluciones, y si bien esta no es una solución de corto plazo, sino más bien de largo plazo, a que tenemos que ir a la raíz de todo esto, que es el tema educativo. Usted mencionaba el tema de la corrupción también, después de que hablé sobre ella. Hay corruptores y hay corrompidos. Evidentemente, la clase política en buena parte responde a esas estructuras sociales, a esa falta de valores en la sociedad, del niño que ve que en su casa pasa una situación
determinada del televidente que asiste a que se ven denuncias y ahora a través de las redes sociales se ven las denuncias de casos de corrupción, pero que después no pasa nada. A periodistas que entrevistan a los mismos corruptos de antes, ahora bajo el esquema de analistas políticos o analistas económicos, o no hemos visto reciclarse a un montón de corruptos de todo tipo, ¿no? Como analistas. ¿Analistas de qué? De la corrupción de la que se beneficiaron en su momento determinado. Tenemos entonces que apuntar a sembrar valores. Y para ello, ese es un trabajo de toda la sociedad, no solamente de la élite que gobierna en un momento determinado del gobernante de turno, sino también a los maestros en las aulas, a los padres de familia en las casas. En estos momentos estamos asistiendo a un cambio de sistema en el cual los padres, papá, mamá y a veces la familia extendida se transforman en coeducadores porque no queda más remedio, porque estamos adaptándonos a sistemas en los que lo online viene a reemplazar a lo presencial y probablemente vamos a tener que quedarnos con esto. No va a ser un cambio inmediato, decir volvemos a lo presencial, probablemente llegaremos a sistemas mixtos en que lo online vino para quedarse, en que las monedas, bitcoins, monedas como quiera que se les llamen, también vienen para quedarse, en que las situaciones económicas del país no van a cambiar de un día para el otro. Se menciona en varias oportunidades de que no debemos someternos a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, a que no debemos someternos a los dictámenes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos vamos a someter, como nos sometimos en los años anteriores, a los dictámenes del gobierno chino, de los préstamos a dedo, con contratos incluidos para empresas chinas. Yo recuerdo que en la época de la famosa partidocracia se hablaba de los contratos lleve en mano. Ustedes lo han oído, yo lo he oído también, aunque no lo he practicado, porque yo sí quiero decir que hay alguna gente que no nos hemos dejado teñir por la corrupción, no nos hemos dejado. Es decir, que sí puede haber excepciones, así como también estamos asistiendo a que los países en donde mejores resultados se ha tenido en la lucha contra el coronavirus son los gobiernos liderados por mujeres. Allí está el caso de Alemania, de Nueva Zelanda, de Islandia, de varios países que podríamos mencionar, o de Taiwán, inclusive un país pequeñito. Entonces, si nosotros estamos hablando en un momento de no someternos a unos dictámenes económicos, esto quiere decir que nos tenemos que someter a otros dictámenes económicos. Sabemos que no somos autosuficientes. Sabemos que estamos dentro de este mundo global y que hay cosas que inciden en nuestra forma de desenvolvernos como país. Pero también podemos enfrentarlo en base a una lucha que parece ser utópica, no realista y que tiene que ver con la educación. Si estamos perdiendo los valores es porque la educación perdió sus valores, porque la casa tampoco aportó con los suyos, porque los medios de comunicación tampoco aportaron. Yo no he querido solamente hacer un análisis desde el punto de vista específico de una pregunta determinada. He querido hacerlo de una forma más holística, la que estoy acostumbrada, porque creo que esa es la forma de mirar la situación. Así como los científicos saben que uno solo o un solo equipo de un determinado país en el mundo no van a encontrar la vacuna o no van a encontrar el comportamiento del coronavirus. Así también los ecuatorianos debemos saber que tampoco las soluciones vienen unilateralmente de un sector gobernante. Tiene que venir de toda la comunidad ecuatoriana, de todos los actores, indígenas, afros, negros, como queramos llamarles, los mestizos que somos la mayoría. Pues indudablemente tenemos que aportar con nuestras soluciones, con nuestros análisis, con nuestras visiones. En muchas cosas seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero habrá que ver aquellos mínimos, aquellos que marquen esa cohesión social, aquellos mínimos acuerdos de lo que queremos como país y de lo que aspiramos nosotros como posibles soluciones. Gracias, doctora. Bueno, estamos llegando al final de este nuevo conversatorio y yo me quedaría antes de dar paso al cierre solamente con esta reflexión. Se ha hablado mucho de lo que ha sido el Estado ecuatoriano en estos años, un poco cómo ha sido la administración del poder,
el intento de desarrollarnos como sociedad a nivel político, a nivel económico, de tratar de cerrar estas brechas sociales. El punto central aquí es que un proyecto de nación es eso, es de nación. Y me parece que también desde la ciudadanía tenemos que hacer una autorreflexión importante, porque a veces pensamos que este tipo de tareas son una tarea exclusiva de las élites gobernantes y del Estado. Un proyecto de nación es eso, es algo que lleva a un consenso nacional en donde la ciudadanía y sus gobernantes hacen un pacto en conjunto por salir adelante, por construir un ideal conjunto que permita ir, superando estas dificultades, estas injusticias sociales, un acuerdo nacional que debe ser permanente y duradero en el tiempo, que no puede estar sometido a estos tropiezos permanentes o a estar siempre sometido a la voluntad personal de quienes los lideran. Bien que esto sea de forma exclusivamente individual o incluso como proyectos políticos muy concretos de uno u otro partido. En eso vemos que hay países como Chile o incluso dentro de América Latina que teniendo problemas similares a los nuestros han podido ir construyendo un proyecto de país un poco más sólido institucionalmente hablando, más allá de que todavía tengan mucho que hacer y que también tengan disparidades sociales. Es decir, yo creo que hay muchas características que tenemos como país que compartimos con otros y que sin embargo a nosotros nos han pesado más, y eso debería llevarnos a una reflexión más profunda, porque es evidente que hay elementos más profundos que son los que no han permitido que avancemos hasta donde deberíamos en estos casi 200 años de república. Quiero agradecerles a todos por su presencia. Quisiera dar el paso a mi colega Julio Paltán para el cierre final de lo que hemos discutido el día de hoy, y también hacerles la invitación para que continúen acompañándonos en nuestros próximos encuentros. Nosotros nos encontramos todos los días lunes a las 7 de la noche para que sigan recibiendo nuestras invitaciones. Julito, por favor. No te escuchamos. Micrófono, Julito. Ya, hola, sí, buenas noches. Ha sido, pues, muchísimas gracias a los panelistas, al público. Ha sido una noche con valiosos e interesantísimos aportes, con valiosas intervenciones, con un recorrido histórico muy interesante que han hecho, pues, ambos panelistas. Lamentamos mucho la ausencia finalmente del doctor Jorge Núñez Sánchez, que no estuvo presente en este panel, pero de todas formas, como dije, salieron puntos muy interesantes. Pues, doctor Juan Pazmiño insistió muchísimo pues, en el aspecto de la inclusión social. Él ha hecho un recuento sobre la evolución histórica del país, del Estado, un análisis comparado también muy interesante respecto a las constituciones y las cartas políticas del Ecuador. Asimismo, bueno, nos enfatizó mucho en la dominación oligárquica empresarial y en los efectos que esto ha tenido para la cohesión social y el orden público. Y bueno, también en la colaboración, pues los aportes de Rosalía Arteaga han sido muy importantes, muy valiosos. Ella ha dado unas múltiples miradas, múltiples aristas a la problemática del Estado-Nación ecuatoriano, que han ido desde la democracia, el respeto a la institucionalidad, a las normas, la inestabilidad jurídica, la falta de inversión privada, asimismo aspectos relacionados a temas de identidad cultural, la corrupción estructural, el irrespeto por las normas, los problemas de la educación, ¿no? ¿En qué está fallando los problemas de la educación? Algo que ella pues se ha especializado mucho. ¿Qué rol desempeña la familia, la sociedad, los avances en las tecnologías de la información en estos paradigmas educativos? Fue muy interesante asimismo su aporte respecto al afán de construir mitos fundacionales que den cohesión y sentido de unidad nacional. Y en ese sentido ella planteó una interesante alusión al pasado prehispánico, a la civilización Valdivia y a la importancia que este pueblo tuvo para el desarrollo de la navegación, de la Concha Spondylus. También habló de elementos relacionados con el cacao en la época remota, pues preincaica inclusive, ¿no? Y fue también muy valioso, por supuesto, su aporte respecto al recorrido histórico de la lucha de los movimientos de mujeres por buscar mayor inclusión, participación política en el país. De todas formas, yo resalto muchísimo la interacción de ambos panelistas, de ambos autores.
no se produjo un debate, pero sí una interesantísimo sindéresis y convergencia de muchos aspectos, de muchas aristas, que creemos nosotros que sintetizan y aglutinan muy bien la problemática del Estado-Nación ecuatoriana, de sus instituciones, de su identidad, de su modelo económico y asimismo de su evolución histórica y de los aspectos por superar y de los aspectos que se han logrado también consolidar en estos 190 años. Y finalmente, bueno, también dieron sus percepciones, sus aportes de lo que la amenaza del coronavirus ha significado para el país en cuanto a, pues, desafíos relacionados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hablaron del coronavirus en cuanto a peligrosos y preocupantes retrocesos en materia, pues, de bienestar social. Finalmente, bueno, antes de despedir, pues nuevamente quiero agradecer a todo el público que nos ha escuchado a este espacio de Coyuntura y Debate. Quiero invitar a todas las personas que nos han escuchado en esta noche a que permanezcan atentos a los siguientes debates, a los siguientes mesas redondas que se estarán convocando. Y asimismo que revisen nuestra página, pues, de internet, coyunturidebate.com, en la cual, pues, podrán encontrar, pues, un poco de información que iremos paulatinamente subiendo y que sintetizan buena parte de los debates que hemos hecho. Agradecemos enormemente la participación de nuestros panelistas, las preguntas y las observaciones del público que se ha unido en esta noche, pues, e invitarles a permanecer atentos a nuevas convocatorias. Y me quedo finalmente con las palabras finales de la doctora Rosalía Arteaga. La solución está en manos de todos, de toda la comunidad y de todos los actores. Buscar mínimos acuerdos independientemente de si sean políticos, independientemente del color de piel, independientemente de la profesión o independientemente de la adscripción regional o de la edad. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno para todos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Paz y Miño, por su esfuerzo. Gracias también. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Juan Paz Gracias. Miño, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias a todos igual. Gracias por la conferencia, muy exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo y felicitaciones a los organizadores. Muy bien, excelente. Amable, gracias. Gracias.